Hola, ¿qué tal amigos Nakamas? Bienvenidos, yo soy Carlos y hoy les quiero platicar un poco acerca de cómo es que empecé, he ido transitando en la vida con esta onda que es lo del coleccionismo de historietas. Y si a ustedes como a mí también les gustan los cómics, los monos chinos, las novelas gráficas o ligeras, pues bienvenido, este es tu canal. Así que primero que nada quiero preguntarles cómo la han estado pasando con esta onda de la cuarentena, si han seguido saliendo, si no, cómo les va en la escuela, si tienen algún conocido que ya haya caído presa del maldito virus, espero que no. Yo por mi parte, pues bueno, como les decía antes, pues sigo haciendo el aseo, sigo ayudando con la comida, pero pues aparte como ya acabé de arreglar los cuartos, de escombrar, de pintar la casa, pues me he estado haciendo un poquito güey. La verdad sea dicha. Y pues desempolvé el viejo Wii para jugar con mi pareja. Pero mientras ella hace home office, pues yo tengo que estar jugando otras cosas, así que pues me he estado dedicando a jugar con el mini NES que me regaló hace un par de cumpleaños. La verdad es que yo pensé cuando me lo dio que iba a jugar mucho Zelda, más que nada, tal vez Metroid, Kirby, pero resulta que le empecé a dar una probada a Final Fantasy, un clásico de los RPGs, y se parece un poco a Pokémon, nada más que aquí solamente escoges a cuatro Pokémones iniciales, nunca evolucionan. La verdad es que es un poco tedioso, aburrido, repetitivo, pero me tiene muy enviciado intentando ganar dinero para comprarles armas y magia y mejorar a los malditos aventureros de mi equipo. Pero bueno, no es eso lo que les venía a platicar, sino acerca de cómo empecé en esta onda de las historietas. Por cierto que también si ustedes gustan dejar ahí en los comentarios, pues cómo es que empezaron ustedes, también me gustaría leerlos, saber si pues llegaron por medio de un regalo, si alguna vez sus papás les compraron alguna historieta para que no estuvieran haciendo berrinche, para que se estuvieran en paz, si algún amigo les prestó un cómic, si se lo robaron a un amigo de igual manera, o si tal vez llegaron pues atraídos desde el mundo de las caricaturas o de las películas, quizá de algún videojuego, o pues ya más informados pues se encontraron tal vez una reseña en algún grupo de Facebook o ahí mismo subieron algún cómic y lo leyeron y les llamó la atención tenerlo físicamente. A mí la verdad es que me late mucho ver cómo es que la gente se va metiendo en estas ondas. Por mi parte, y es lo que les venía a contar, pues bueno, nos remontamos un par de generaciones atrás donde mi abuelo paterno, eh, a- cuando comenzaron a construir la Central Caminera del Norte en el Distrito Federal, lo que en aquel entonces era el Distrito Federal, él se metió a vender periódicos, lo que con el tiempo y el esfuerzo se convirtió en puestos para mi papá y sus hermanos. Y bueno, a lo mejor van a pensar, ah, claro, pues en los puestos de periódicos ahí venden los cómics, fin de la historia, bye. Pues tienen razón y no tanto, porque no necesariamente el que uno esté cerca de material de lectura significa que tenga que ser habitual a la lectura. Incluso muchas de las doñitas y los dones de los puestos de periódico tampoco leen y lamento decirlo, pero echarle una ojeada al periódico de deportes o a las revistas de chismes no te convierte en lector. Afortunadamente conmigo sí pasó porque mi santa madre desde pequeño antes de dormir me dormía cuentos, los cuales yo le pedía, claro. Así que desde entonces agarré el hábito de leer los cuentitos que pues mi papá, aunque no era de estos hombres que leyeran mucho, sí afortunadamente trajo a la casa mucho material de lectura. Teníamos un montón de enciclopedias de todo tipo, de conocimiento general. Había pues enciclopedias por alguna razón médicas, de anatomía, del arte, de mecánica, de historia del mundo, de México, y también colecciones de literatura, había bastantes, había de literatura en general, había una colección de puros premios Nobel, de literatura mexicana, de literatura moderna, y pues no podía faltar la literatura infantil que yo leía bastante. Teníamos muchos en la casa de este tipo de libritos, los clásicos
compilados de tiras cómicas. En ese entonces teníamos un montón. Había de Lola y Lalo, de Pepita, de Beto el Recluta, por supuesto los infantables Mafalda, Garfield y Charlie Brown. Yo leí todos estos hasta prácticamente aprenderlos de memoria y luego en casa de mi abuelita los tenían en inglés, así que con esos mismos aprendí mejor el inglés que en la escuela. Y por supuesto que cuando estaba en el puesto, pues leía un montón de los cuentitos, que en ese entonces así les decían, eran los historietas de Disney o por ejemplo de la Pantera Rosa, de Archie y sus amigos. Pero, aunque sí efectivamente ya había cómics, la verdad es que no me llamaban la atención. Me llamaban la atención los personajes porque uno de mis hermanos mayores siempre le han gustado los cómics y me gustaba mucho Spider-Man o Batman, pues también veía las películas, pero la neta es que los cómics en sí no me llamaban la atención. Lo que sí consumía mucho antes de los 10 años y pues hasta los 15 yo creo, eran las caricaturas. Y pasaba después de la escuela, después de hacer la tarea horas y horas y horas viendo las caricaturas de Canal 5. El fin de semana era todo el día estar viendo la barra de caricaturas del 7 de Azteca y Mevisión. Entonces veía muchas caricaturas, pues de todo tipo, de He-Man, los Thundercats, el Conde Pátula, los Supersónicos, Picapiedra. También, por supuesto, estaba Dragon Ball, que eso no me perdía ningún capítulo por más repetidos que los pasaran, y por supuesto Caritele, que tenía toda esta barra de caricaturas diferentes. Pues estaban las clásicas Remy, Sandy Bell, pero también estaban los supercampeones, los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Sakura después. Y es por este lado que la puerca empezó a torcer el rabo, porque dentro de mis lecturas de cuentitos empezaron a colar las otras, porque las editoriales mexicanas empezaron a traer cosas de estas nuevas caricaturas, no solamente ya los álbumes de estampitas, sino era una cosa curiosa porque, por ejemplo, compraron licencias de algunas de las caricaturas y programas más populares, pero no las originales que se publicaban, sino que con artistas y guionistas mexicanos hacían historias de los Power Rangers o los Supercampeones, por ejemplo, pero con arte e historias hechas en México. Lo más cagado es que los mismos artistas que hacían estas versiones también trabajaban en las revistas de adultos, en las de chistes picantes, y no está tan cagado porque después algunos de estos artistas incluso terminaron trabajando en DC, Marvel, IDW, otras compañías de renombre en Estados Unidos. Pero claro, en ese entonces no lo sabíamos. Afortunadamente eso llevó a que finalmente las dos editoriales que más se estaban fijando en ese momento, en ese tipo de caricaturas nuevas, fueron, que eran Token y Editorial Vid, finalmente se animaron a traer algunas de las licencias más populares como Ranma y Dragon Ball, aunque no el formato típico manga, eran estos historietas al principio en el sentido occidental, estaban espejeadas, tamaño cómic, y traían dos, tres capítulos, a lo mucho, nada de un tankobon. Hasta después llegaron los medios tancobones. Y de hecho antes de esto habían traído cosas como por ejemplo de Sailor Moon o de Sakura, de las mismas caricaturas tomaban fotogramas, les ponían globos de diálogo, los imprimían y tenías un cómic directamente calcado de la caricatura. Ah, miren el póster de Dragon Ball número uno. Y bueno, dentro de este tipo de publicaciones después empezaban a meter artículos con información acerca de cómo es el manga y el anime, que antes, pues, para creo que la mayoría de nosotros eran caricaturas nada más, no anime, y ahí te empezaban a decir, no, pues esto se llama así, y hay otras, y hay un montón, y es toda una cultura. Eso afortunadamente llevó a que después no solamente hubiera este tipo de cosas, sino que se animaran a traer licencias de caricaturas de animes que se emitían únicamente por cable, ya como Naruto, One Piece. Y pues bueno, yo la verdad sí pedí permiso para empezar a coleccionar estas cosas, para que me las pudieran dejarme quedar del puesto.
Así empezó mi colección. Ustedes van a decir, ah, bueno, pues ahí tampoco hay misterio, se siguió. La verdad es que no, pues mis padres se separaron y yo estuve un tiempo alejado de todo ese ambiente. Y aunque mamá intentó probar en otros trabajos, la verdad es que acabamos volviendo al ambiente de los puestos de periódicos. Ahí yo regresé y durante ese tiempo me alejé mucho. La verdad es que yo prefería comprarme o libros o compactos porque sí, estoy tan viejo que cuando yo era niño no descargábamos música de internet, no existía YouTube. En fin, que ya cuando regresamos, la verdad es que el ambiente estaba cambiando, Beats estaba muriendo, así que me empecé a enfocar un poco más en el cómic. Solamente coleccionaba uno, en realidad no es que coleccionara tanto porque tampoco había tanto dinero para quedarse con mucha mercancía, pero pues si bien ahí comenzó el coleccionismo, aunque sea con poquito, y también empezó la fascinación con la lectura de, ahí sí, prácticamente todo lo que llegaba a mis manos, tanto de cómic como de manga, pues no fue sino hasta que yo tuve mi propio local y lo fui llevando hasta esto de ser un poco especializado en el cómic y el manga, que comencé a nutrir más mi colección. Se los he dicho en muchos videos anteriores que somos muy afortunados. Parecía que con la muerte de Editorial Beat se iba a acabar el mercado del cómic y el manga. Sin embargo, pues no faltó mucho. Han sido 10 años bastante bulliciosos en cuanto a competidores. Han entrado muchos, tenemos muchísimos títulos. Antes nada más estábamos atenidos a lo que hacía Vid. Ahora hay 4 editoriales más unas pocas que emiten material nacional. Hay muchísimos títulos, así es como se ha nutrido más mi colección y la verdad es que es ya de repente hasta difícil porque tienes tanto de dónde escoger que no quieres quedarte con tantos títulos porque es mucho dinero y ese es en parte mi poder y mi maldición, tener un local donde puedo escoger lo que yo quiera porque pues bueno, de cierta manera se puede hacer trampa porque tengo acceso a todo, puedo leer prácticamente todo y decidir eh, con una checadita antes lo que quiero quedarme. Aunque claro, la neta no es nada que no se haya hecho antes, pues antes nos prestábamos los cuentos entre amigos o los hermanos familiares o siempre ha existido esa maldita gente que va a leer las revistas a Sanborns sin pagarlas o en los supermercados que tienen un lugar especial reservado en el infierno y pues por supuesto con el internet ya hay foros y ahora en cualquier grupo de Facebook te piratean un cómic, un anime, una película. Y es por eso que en realidad la mayoría de mi colección se conforma con cosas que han pasado por el puesto, es decir, por cosas que yo ya he vendido y que podrías conseguir cualquier día sin mayor problema. No tengo prácticamente tomos en inglés o de editoriales extranjeras. Y ahora esa es la maldición. Ni siquiera me llaman la atención. Y también, debido a que pues soy distribuidor, a veces te confías y vendes cosas de tu propia colección y por ejemplo en el caso de Vid cuando se murió la editorial después hubo cosas que se hicieron inconseguibles o muy caras y de la misma manera hay cosas que actualmente dices, ah, pues voy a completar mi colección, no sé, de Gans, de I'm a Hero para venderlo a un cliente y luego ya se te olvida y ahí queda incompleta la colección, también los de Vid. Y son cosas de las cuales te arrepientes porque después ahí andas sufriendo para conseguir uno quizá no nuevo y en no muy buen estado. Pero bueno, esa es básicamente la historia de cómo yo me he ido adentrando dentro del mundo del cómic, el manga, el noveno arte, y cómo se ha ido nutriendo mi colección. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si es la primera vez que llegas al canal, pues normalmente, como te decía, tengo local, así que hay mayormente cada semana subo videos con las novedades de cómic, manga, les hago una reseñita. Pero ahorita el mundo no está normal, así que pues estamos con estas ondas, que igual espero que te entretengan. Si te gustó, dale like, compártelo. Suscríbete para que nos veamos cada semana hasta que el mundo se normalice, a ver cómo nos va, espero que bien. Espero verte en los siguientes videos y mientras llegan pues voy a estar leyendo tus comentarios, tal vez esperando tus pedidos, pero sobre todo voy a estar esperando que te lo pases bien chido.